Hola a todos, mi nombre es Milán Barranco. En esta oportunidad voy a hablarles sobre la resolución de problemas en la enseñanza de las matemáticas con enfoques e implicaciones en la práctica docente. Además, nos vamos a enfocar en algunos aportes como los de George Polya y Schoenfeld y la diferencia entre entender la resolución de problemas como un medio y como un fin. Bien, para comenzar, quiero que pensemos en algo muy común en las clases de matemáticas. Y es que muchas veces creemos que resolver problemas es simplemente aplicar fórmulas o seguir pasos de memoria. Sin embargo, resolver problemas implica mucho más. ¿Qué cosas implica? Implica o requiere analizar, comprender la situación, interpretar el contexto o la información que me están suministrando y luego después de ello tomar decisiones. Es decir, no es un proceso mecánico, sino un proceso más ligado hacia el pensamiento. Ahora vamos a hablar de dos enfoques. Vamos a empezar por Polya. Bien, profundizando en el enfoque de Polya, podemos decir que su gran aporte fue organizar el proceso de la resolución de problemas en varios pasos. En estos casos vamos a explicar los pasos, son 4, que son comprender, diseñar un plan, ejecutar el plan y revisar la solución. Pero más allá de los pasos, lo importante es que Polya introduce la idea de que resolver un problema o problemas es un proceso que se puede tanto aprender como también enseñar. Por ejemplo, en la fase de comprensión, un estudiante no solo lee el problema, sino que el estudiante observa datos, los identifica, identifica cuáles son las incógnitas que están interviniendo en la situación del contexto y además también puede identificar condiciones. Luego hay una fase que es la de diseñar el plan o conocida también como planificación, en la que el estudiante decide qué estrategia usar, cómo hacer una ilustración, cómo hacer un dibujo, buscar patrones o usar una fórmula. Luego de ello ejecuta el plan, que es cuando pone en práctica dicha estrategia, que es el paso 2, el paso anterior. Finalmente revisa si los pasos que hizo pues, y la solución tiene un sentido. Este enfoque es muy valioso porque le da seguridad a un estudiante, ya que el docente le presenta o le suministra unos pasos bien estructurados. Es una tarea que debe hacer con unos pasos estructurados. Y además evita que actúe de manera impulsiva. Sin embargo, pues también tiene una limitación, y es que puede dar la impresión muchas veces de que resolver un problema es un proceso lineal, ojo, en este enfoque de Polya, cuando en realidad muchas veces es necesario eh, ir atrás, devolverse, empezar de nuevo, deconstruir. Y muchas veces no es cambiar el plan, sino más bien replantear, ajustar esa estrategia para poder llegar a dicha solución. Ahora, por ejemplo, en Polya, si un estudiante decide o debe calcular el área de un terreno, primero debe entender qué le están pidiendo, qué datos tienen, luego decide qué estrategia usar, cómo elegir la fórmula adecuada, después realiza el cálculo paso a paso, finalmente verifica si el resultado tiene sentido, es válido en el contexto del cual le están hablando o el contexto del problema. Y este proceso permite que el estudiante no solo llegue a una respuesta, sino que entienda lo que está haciendo y desarrolle un pensamiento más organizado. Pasamos a un enfoque que es el segundo y es el de Schoenfeld. Eh, Vamos a profundizar en Schoenfeld, y es que él plantea que resolver problemas es mucho más que seguir pasos. Introduce 4 elementos fundamentales. En este caso
están dados en el conocimiento matemático, las estrategias, el control del proceso, aquellas creencias del estudiante, eh, cómo vamos a explorar las estrategias, cómo se va a evaluar dichas estrategias. eh, y es que en este caso, este enfoque, esta visión de él, habla mucho del control del proceso, o lo que bien conocido es la metacognición. Y es clave porque significa que un estudiante debe ser capaz de preguntarse constantemente o cuestionarse constantemente del si voy bien, está bien, tiene sentido lo que estoy haciendo, debo cambiar de estrategia. Y esto al final marca una diferencia con respecto al enfoque de Polya, y es que existen dos estudiantes, y es un estudiante que resuelve problemas y hay otro que se queda bloqueado. Ahora, además de Schoenfeld, él resalta algo muy importante, y es en cuanto a las creencias, las emociones. Y es que si un estudiante piensa que las matemáticas son solo memorizar o que no es bueno para ellas, eso afecta directamente el desempeño de un estudiante. Por eso, este enfoque es más realista, el enfoque de Schoenfeld más realista, en mi opinión, mucho más realista, porque reconoce que resolver problemas no implica seguir unos pasos estructurados, sino que implica pensar, tomar una decisión y también poder manejar dichas emociones. Por eso habla también de un punto clave que son las creencias del individuo, de la persona, del estudiante en este caso. Ahora vamos a leer abajo una idea central de Schoenfeld, y es: resolver problemas no es solo aplicar procedimientos, sino gestionar de manera consciente nuestros pensamientos, nuestras estrategias y nuestros aprendizajes. Pasemos a la comparación de dichos enfoques, y es que al comparar los dos podemos ver diferencias importantes. Ahora, Polya propone una guía estructurada, un proceso más lineal y un enfoque en el procedimiento. ¿Cómo así? Bueno, al Polya proponer una guía estructurada y que sea ideal para iniciar o introducir a los estudiantes en la resolución de problemas, eh, es ideal y es lineal, ya que les da un orden y una claridad. En cambio, Schoenfeld propone un enfoque más complejo, por decirlo así, donde el proceso no es tan lineal, no es tan rutinario, sino más dinámico, puede tener muchas variaciones. Eh, Otra diferencia clave es que Polya se centra en el procedimiento, mientras Schoenfeld se enfoca en el pensamiento del individuo. Es decir, Polya responde a qué hacer, mientras que Schoenfeld responde a cómo, por qué se hace. Sin embargo, no se trata de elegir uno u otro, o sea, ya cada persona o cada docente tiene la potestad o la libertad de implementar cualquier enfoque en su clase. Eh, pero lo más adecuado es integrarlos a los dos. Primero, usamos una estructura de Polya para reorganizar el pensamiento. ¿Por qué? Porque el estudiante normalmente viene de una concepción de la resolución de problema típica, de saber responder el cuánto, el cómo. eh, en cambio, luego, si incorporamos la reflexión que propone Schoenfeld para desarrollar la autonomía y el pensamiento crítico, sería un implemento estupendo, genial. Primero, organizo el pensamiento con el enfoque de Polya y luego reflexiono con el pensamiento que tiene Schoenfeld. Ahora, no se trata de elegir uno u otro, sino complementarlos para promover un pensamiento matemático más sólido y autónomo. Vamos a discutir un poco sobre dos concepciones de la resolución de problemas como medio y también como un fin. Bien, cuando se trabaja como medio o cuando se aplica una concepción como medio, los problemas se usan después de explicar un tema. Es decir, sirven para practicar lo aprendido. En este caso,
el objetivo principal del medio sigue siendo el contenido y la rigurosidad matemática, el contenido matemático, los tópicos. Pero cuando se entiende como un fin, que es, en mi opinión o en mi percepción es lo ideal, la lógica cambia completamente. Aquí el problema es el punto de partida. Y lo importante no es solo llegar a la solución o a la respuesta, sino desarrollar las habilidades como el razonamiento, la creatividad, capacidad de enfrentar situaciones nuevas. Este cambio tiene un impacto directo en el aula. Es como decir que a los estudiantes, en vez de ejercicios, hay que introducirles a problemas, hay que darles tareas. Tareas porque si la resolución de problemas es un fin, entonces el estudiante debe explorar, debe saber equivocarse, debe saber discutir, debe saber construir su propio conocimiento. Y ya no se trata de repetir, sino de pensar. En este caso, el rol del docente es muy importante. ¿Por qué? Bien, el rol del docente puede plantear preguntas, acompañar y orientar, convierte el error en una oportunidad de aprendizaje, promueve la reflexión y fomenta la participación. Es una idea bastante constructivista y todo esto transforma el rol del docente. Ya no es solo quien transmite la información, sino quien guía el proceso del estudiante, el proceso de aprendizaje. El docente ahora plantea situaciones problemáticas, hace preguntas, orienta, acompaña, guía al estudiante. Además, en este caso, como el último punto, fomenta la participación activa. Permite que el error del estudiante o el error del salón, del aula, sea también parte del aprendizaje. No sea juzgar, no sea eh, presionar al estudiante, sino que sea parte del aprendizaje. En lugar de corregir inmediatamente el error o la observación, el docente invita a reflexionar. Y de esta manera, el aula se vuelve o se puede llegar a volver un espacio más dinámico, puede haber un cambio. Si cambiamos ese enfoque de aula, va a ser un espacio mucho más dinámico, donde el estudiante tiene un papel protagonista, donde el foco ya no es el docente, sino que el foco ahora es el estudiante. Y el estudiante a partir de ahí entiende que construye su propio conocimiento. Y a manera de conclusión, eh, la resolución de problemas es un pilar fundamental en la educación matemática a nivel global. Los enfoques de estos dos autores, Polya y Schoenfeld, no se contradicen de ninguna manera, sino que se complementan, pueden llegar a complementarse. Ahora, integrarlos permite desarrollar estudiantes que sean mucho más críticos, estudiantes que sean eh, más autónomos, que no generen una dependencia a lo que diga el docente, una dependencia a preguntar constantemente al docente, sino más bien crear su propio conocimiento, que sean capaces de enfrentar situaciones nuevas. Además, eh, entender la resolución de problemas como un fin transforma no solo la enseñanza, sino que también transforma el rol del docente. Y en definitiva, no se trata solo de enseñar contenido matemático, sino que las matemáticas se deben enseñar como un aprendizaje para el pensamiento. Muchas gracias.